Origen de comunismo. El siguiente audio tiene como propósito que la persona se interese en analizar y entender el origen del comunismo, sus consecuencias, en su propagación en estos últimos años por el mundo, y no siga ignorando una verdad, que muchos desconocen y los ha arrastrado hacia la mentira de este gobierno destructor de almas. Los hijos de Dios no podemos ser ignorante, de quien engendró esas ideas, que buscan contradecir, las ideas naturales que la humanidad ha traído como fundamento social, desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, y que han mantenido estable la comunión entre los hombres y Dios. El siglo XI ha sido un tiempo de estallido social, de gobiernos tiranos y de conflictos entre las naciones, como nunca antes, la sociedad en dos grandes bloques. El primero que quiere conservar esa sociedad respetuosa de los valores tradicionales, que hemos heredado de generación en generación. La otra parte que quiere desatar una libertad desenfrenada, como queriendo desafiar todo lo que se venía practicando, como dando un giro de 360 grados en la vida social. Este cambio comenzó con el nacimiento de la ciencia siglo XVIII y XX. Recordemos que cuando no existía la ciencia desarrollada como hoy, el mundo se veía muy grande, no existían los medios de comunicación, el transporte se reducía a lomo de mulo y cabellos, barcos tirados por el viento, los pueblos vivían su propia historia. La imprenta no existía, por lo que nadie sabía lo que pensaba las personas en otros lugares del planeta. Los gobiernos eran dictadores, no existía la democracia, cada rey era reemplazado por sus propios hijos o lo imponían las fuerzas armadas, como pasó un tiempo en el desaparecido Imperio Romano, donde muchas veces los generales en acuerdo con el ejército imponía su propio rey. Estos reyes tenían todos los poderes del gobierno, pero aún así la historia nos dice que existía una armonía entre el pueblo y gobierno. Nunca había conflictos sociales entre los reyes y su pueblo, esto da a entender la comunión que existía en el rey y su pueblo. No vamos a encontrar en la historia el tiempo y espacio, que en un tiempo dicho pueblo se haya alzado contra su rey. Lo que sí dice la historia, que existían guerra entre esas naciones, pero por motivos políticos. A continuación, recordemos el profeta Daniel en el capítulo 11 y 36-38. En estos textos Daniel da unas características de este gobierno políticas, social y económicas. 1. Ateísmo, su Dios el Dios de la fuerza. 2. Homosexualismo, atracción hacia el desenfreno sexual. 3. Este gobierno tiende a desafiar al Creador porque para ellos no existe. Da a entender de repartir el botín entre sus amigos. Ya sabemos que este gobierno roba para repartir entre su gente. La economía primitiva, cuando no existía la ciencia ni los inventos de la economía mundial, era agraria. La gran mayoría de la población era campesina, pocos los ricos. Las riquezas se distribuían entre los reyes y su familia, los dueños de las tierras y los generales. Luego aparece la Iglesia Católica, la cual concentraba riquezas entre obispos y el Papa. Estamos hablando de 7 a 8 mil años después del estudio universal, hasta que aparecen los primeros inventos siglo XVI, la imprenta. En esos tiempos no existían la educación como ahora. Del siglo I al siglo XV la ignorancia era muy grande en el mundo. Los únicos que se consideraban sabios eran los políticos romanos y la Iglesia Católica. Si una persona que no perteneciera a la jerarquía de la Iglesia o miembros del gobierno y trataba de ser sabio por algún descubrimiento, era considerado maldito y demonio, lo que podría acabar muerto, por eso a ese tiempo se le llamaba oscurantismo. Aún así, la humanidad respetaba los valores tradicionales y las autoridades establecidas. El aumento de las ciencias y el comunismo. La historia nos muestra un mundo antiguo, con una economía mundial, basada en la tierra, economía agraria. Unos 8.000 años después del diluvio universal hasta aproximadamente el Renacimiento, siglo XVI y XVII. Las ideas socialistas no existían hasta ese momento. Podemos decir con toda seguridad que, si esas ideas hubieran brotado, en la época del Imperio Romano, no hubiera prosperado, ya que la sociedad romana, junto al catolicismo, eran muy conservadoras de sus tradiciones espirituales y políticas. De tal manera que el socialismo no cabía dentro de sus ideas comunistas. Muchos hubieran muerto en la hoguera por sus ideas socialistas,
así como hicieron con los cristianos. La Revolución Industrial, siglo XVII, XVIII y XIX. El Renacimiento es el enlace entre la Edad Media y el modernismo. En el siglo XVI aparece el primer invento, la imprenta. De aquí en adelante se desarrolla la ciencia hasta nuestros días. Los medios de comunicación han hecho que el mundo se haya vuelto pequeño, trayendo consigo la globalización del mundo. La economía da un salto muy grande, pasamos de la agricultura, ganadería a la industria y nacen otros grupos social, la burguesía y el proletariado. Esto trae como consecuencia que los campesinos abandonan sus tierras y emigran hacia las grandes ciudades europeas y norteamericanas, ilusionados por la nueva forma de trabajo que brindaban las nacientes empresas. Hacen los llamados barrios tugurios, subnormales, los campesinos se vienen para la ciudad con todas sus familias, comenzaron a fabricar sus casas con materiales que encontraban en los basureros. Así que aparecen con el tiempo los barrios de los trabajadores de las nacientes empresas, que luego fueron el foco de levantamientos sociales, en toda Europa con las ideas inconforme del socialismo. En esos 300 años de la Revolución Industrial los campos quedaron solos. La nueva economía cambió el estilo de vida. A medida que pasaba el tiempo, hay resentimiento comenzó a aflorar en los corazones de los trabajadores de las grandes empresas, mínimo este fue el acuerdo. Los empresarios se encontraron con una mano de obra barata. Las ciudades se llenaron de campesinos y la mano de obra era abundantes. Pasado el tiempo los trabajadores se dieron cuenta que las ganancias eran para el empresario y solo un mínimo para ellos mientras trabajaban todo el día, residía la misma cantidad. Esto trajo como consecuencia el inconformismo. La envidia hacia aquel que no hacía nada y que se quedaba con el superávit. Las revueltas en las plazas eran a diario. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y en toda Europa, veían cada 1000 de trabajadores organizados llenaban las plazas y las esquinas de las grandes ciudades en contra de la burguesía y del capitalismo naciente. El desarrollo de las ciencias nos hizo olvidar que el hombre antes de estos inventos vivió por miles de años dependiendo de la tierra y de lo que ella produjera, o sea que un 90% de la población mundial era pobre. Así se desarrolló el mundo bíblico, una vida natural humilde y sencilla. ¿Cuál es el motivo por el cual el socialismo ha encontrado tantos seguidores en el mundo? A los 3 siglos de la predicación de estas ideas, un país se atrevió a practicarla, Rusia. Una de las naciones con la extensión de tierra más grandes del mundo en Europa, igual al de China. En 1917, los bolcheviques suben al poder quitando el gobierno a Nicolás II de una dinastía que venía gobernando desde hacía 300 años y tenían al país en la miseria. Hambre, el pueblo moría de las enfermedades mientras el gobierno vivía bien. Con toda su familia. Creo que este país sí estaba diseñado para lo que predicaba el socialismo porque el gobierno lo tenía abandonado. El socialismo tiene su propia materia prima en la sociedad. La pobreza, así como estaba Rusia a comienzo del siglo XX abandonado por el gobierno. Las ideas de igualdad social, repartición de riqueza, encajaron perfectamente en los corazones de aquellos que han fracasado en la vida y sus ambiciones sociales y económicas no pudieron alcanzarlas. Se sienten fracasados y aislados socialmente. Ven en el socialismo la oportunidad de alcanzar sus sueños. El socialismo todo lo presenta fácil. Claro, sus gobernantes nunca tuvieron la oportunidad de manejar esas cantidades de dinero como, hablando de los presidentes, ministros y empleados públicos, y como no lo trabajaron lo pueden regalar a los pobres, por eso hablan de igual social, o sea dan lo que no les costó. Teniendo delante de ellos a un pueblo hambriento les es fácil manejarlo a sus propios intereses. Recordemos aquel personaje ficticio Robin Hood, que robaba a los ricos para darlo a los pobres. El gobierno comunista lo conforman en su mayoría gente de clase media y baja, los cuales nunca había prosperado y ese resentimiento hacia el que prospera lo llevan a ser unos amargados que odian al que tiene. Los Santiago primero en practicar estas ideas fueron China y Rusia comienzos y mediados del siglo XX. Después de 300 años de andar estas ideas en el mundo ellos se atrevieron a practicarla. Podemos entender que estos dos países,
ambos con una gran extensión de tierra, se encontraban abandonado por su gobierno. Aquí sí encajaban las ideas socialistas de Carlos Marx en su libro El Capital. En realidad, había abandono, hambre y enfermedades. Mientras ellos, los políticos, vivan bien con sus familias. Cuando leemos estas historias nos podemos dar cuenta que ellos no estaban interesados en esta forma de gobierno, sino que quería deshacerse de estos malos gobernantes. Habían luchado por mucho tiempo y no habían podido deshacerse de ellos. Cuando les llegó el libro de Marx pensaron que había estaba la solución. Comenzaron a predicar el socialismo, así como hoy predicamos el Evangelio de Cristo. Hasta que creyeron que habían logrado lo que deseaban para salir para sus pueblos. ¿Quién fue Carlos Marx? Este personaje puede ser el más importante de este gobierno. Nacido en Alemania en 1840, sus padres de origen judío, perseguido por su familia antisemita en Alemania. Alemania era un pequeño imperio desde que se inició la reforma del cristianismo. En el 1550, Alemania fue testigo de guerras internas entre católicos y protestantes. La guerra terminó en un acuerdo entre ellos, los estados gobernados por un rey católico. Sus habitantes debían ser católicos, pero si el rey era protestante, el rey debía ser protestante. La familia de Marx, siendo judío, debió de ser protestante, pues les tocó vivir en un estado donde el rey era protestante. El niño Carlitos Marx se congregaba con su familia en una iglesia luterana, fue cristiano hasta que se graduó de abogado. Luego votó la Biblia y abrazó al socialismo. Debemos de imaginar lo que pasó. Sus padres no eran cristianos, sino que aparentaban, y en la universidad sus profesores eran socialistas. Siendo un gran representante de los movimientos socialistas en Europa, escribe su famoso libro El Capital, en el cual recoge todos los pensamientos al respecto, desde que inició el siglo XVII, hasta ese momento. Sus ideas se resumen en igualdad social, enemigo del capitalismo, enemigo de Dios. Sus años leyendo la Biblia le bastaron para salir diciendo que la religión es el opio del pueblo. Haciéndose enemigo de Dios y seguidor del cristianismo, su libro ha sido una maldición para la humanidad. Gracias a él, han muerto millones de personas en el mundo en dichas guerras como enemigos de Dios. El comunismo divide el mundo. Hay un misterio en esa forma de gobierno. Y es que los pueblos siempre van a estar divididos. Habrá mucha sangre derramada. Los gobernantes eran de clase media o pobre. Los empleados públicos de bajo nivel académico. La mayoría ateos tratan de mantenerlo en el poder y cambiar las leyes establecidas. Estimado amigo y hermano, le sugiero que cuando tenga un tiempo libre léase la biografía de Mao Zedong, primer presidente comunista de China, y a José Stalin, uno de los presidentes comunistas de Rusia, entre otros. Pero estos dos como ejemplo, y se dará cuenta que estos dos países que comenzaron con este gobierno vieron y sintieron el derramamiento de sangre jamás visto en la historia romana, por parte de dos mentes desquiciadas y anhelante de poder. Ambos venían de hogares humildes con problemas económicos pertenecientes a esa sociedad baja. El padre de Stalin era alcohólico y maltrataba a la madre. El mismo Stalin nació con problemas físicos, era cojo y pequeño de estatura. Mao Zedong creció en el campo con sus padres con muchas necesidades económicas. La historia lo cataloga como los más sangrientos del siglo XX. Pero la gente no les importa saber esto, sino que lo siguen con toda su fuerza, y al final del camino se encuentra con la gran verdad del socialismo. Una de las cosas que caracteriza al socialismo es que esté sembrado con sangre. No existe la democracia, toma el poder con la fuerza, con la ambición diabólica, corrupción total, y nadie puede decir nada porque puede ser objeto de muerte. Esto pasó en los años 50 bajo el gobierno de Mao. Podemos resumir que este gobierno son sinónimo de odio, resentimiento, envidia y ruina. En los años 60 y 70 Dios nos puso como ejemplo a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, Latinoamérica no entendió y se dejó llevar por estos políticos corruptos que nos llevaron a esta forma de gobierno. Más aún cristiano que le dieron el voto, fueron ciegos e ignorantes. Unas de sus ideas es predicar el ateísmo de Marx cuando él mismo fue cristiano. Iba con sus padres a la iglesia luterana, más los socialistas estaban camuflados en la universidad y le lavaron el cerebro. Vemos una familia judía criando al comunista más importante de los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar y destruir.
ni un gobierno de la historia humana ha sido tan sanguinario como este. Ni siquiera comparado con el desaparecido Imperio Romano que gobernó medio mundo por 1500 años. Este lleva 100 años y millones de muertos desde comienzo del siglo XX. El libro de Daniel da unas características de este gobierno en el capítulo 10 y 37-38 se refiere a este gobierno. 1. Tratara de cambiar las leyes. 2. No creerá en el Dios de sus padres, sin embargo creerá en el Dios de la fuerza. 3. No gustará en el amor de mujeres, desenfreno sexual. 4. Repartirá a los suyos el botín. 5. Robará para repartir a sus seguidores. Necesitamos la paz que tenemos hace 5 siglos. América precolombina vivía su propia vida. Miles de años perdidos para el resto del mundo. Mientras el viejo continente desarrollaba sus problemas políticos, estos pueblos vivían naturalmente, la tierra era su economía hasta la llegada de los europeos del siglo XVI. Los españoles nos desculturizaron y nos obligaron a tomar sus costumbres. 300 años de colonia como que no bastaron. Para que ahora con 200 años de vida independiente vuelvan los europeos a quitarnos la paz que comenzamos a obtener con el derramamiento de sangre. Nuestros ejércitos patriotas contra el enemigo ya están buenos, que nos dejen vivir en paz como estaba nuestra América precolombina. América para los americanos, que se lleven su comunismo saliente y nos dejen nuestros gobiernos naturales. Todavía no emitiendo el hecho de que Venezuela, siendo un país rico, el comunismo lo haya vuelto pobre. Cuando esta nación era una despensa para Colombia, este gobierno hizo emigrar a millones de venezolanos. Todavía no lo he entendido, que los únicos beneficiados eran los políticos que vieron el comunismo la oportunidad de no obtener lo que en sus vidas no obtuvieron. Podemos darnos cuenta que todos los que conformaron ese gobierno eran de estratos bajo. El comunismo lo que hace es reducir el número de ricos y aumentar la pobreza. ¿Cómo será de perverso ese gobierno que nuestro país lleva 60 años de guerra y un desplazamiento forzado, de campesino, muerto, desolación, hambre, por culpa de ideas que nos exportaron de Europa? Pero todo comenzó en los colegios y universidades públicas, y los gobiernos no se dieron cuenta que lo primero es la idea y después las armas.